Banderazo como en las carreras. ¿No? Exacto. ¿Ya? Oigan amigos, pues qué gusto saludarles hoy. Exactamente, qué gustazo como siempre. Doctor, déjame estrecho esta diestra. Aquí andamos. ¿Qué tantos volantes ha agarrado? Exacto. Porque hoy vamos a hablar de la Fórmula 1. Claro. Entonces tantos volantes aquí agarrados por el frente, palancas de velocidad. ¿A quién no le gusta la velocidad? Oigan, sí, y de eso Fórmula vamos a hablar 1. el día de hoy. En Claro. este capítulo de El Seguro lo Paga, temporada 4, episodio 4. Porque viene la película con Brad Pitt. Es un chavo que dicen que es guapetón, ¿a algunas les gusta? Pues no sé, yo no no le veo sabría nada decirte eso, la interesante. verdad. Yo... Dicen que no está feo, Exacto. que no es feo. Y en esa película que además va a estar muy buena, dicen. ¿Cuándo ya sale pronto, creo? ¿No? No sé A finales de este mes debe estar llegando ya a los cines. Va a estar buena. Pues sí. Entonces, aprovechando el tema de la velocidad, pues yo creo que hay que hablar de los accidentes, que sí, han habido unos accidentes. Sí, ha habido unos Qué accidentes. peligroso, ¿no? Por velocidad y una bola de cosas. Pero bueno, pues ya hablaremos ahorita un poco de eso. Accidentes de Fórmula 1. Cubre, no cubre, paga, no paga, el seguro, cómo aplica, etcétera. Ahorita platicamos de eso. Pero, ¿cómo ves? Súper bien, y la verdad es que sí va a ser bien interesante porque sí hemos visto unos golpazos, ¿no? Sí. Y en México se nos murieron dos, los hermanos Rodríguez. Pero Igual la- también accidente. La primera gloria en el automovilismo mexicano, ellos ganaron premios y los dos se mataron en carreras muy jóvenes además. Uf, Sí, por eso el autódromo en México lleva su nombre, por claro. lo que lograron. Exacto. Pues sí ha habido varias, sí da para muchas pláticas, doctor. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues vamos a arrancar entonces, amigos, con... Se llama Roman Grosjean. Ok. Seguramente lo dije mal, pero no sé si me di a entender, doctor. Del Romain Gran Premio de Grosjean. Bahrein del 2020. Ok, perfecto. Ese carambazo dice César que está bueno como para verlo. Ah, ok, bueno, Yo espero que no haya mucho humor. Ya es que el César luego nos trae escenas. Sí, acá. César, a ver. Oye, esas vueltecitas así de arranque, sí, de un Son chorro una de locura, sí. Híjole. Ah, caray. Qué ole, qué ole. Ah, ahí está el accidente. Con fuego allí, impresionante lo que pasó inmediatamente la bandera roja. Oye, pero ándale, se le fue el coche, ¿viste? Are they okay? I see your fire. Is everyone alright? This road's on. I don't have any other updates. That's the fire. And he's okay, or? We are checking. Whoa, what happened? Yeah, there's a big accident. So what? I don't know the details yet. Y la curva 1 además, mano. This was a big one. This was a big one. Is he okay? I will come back to you. La FIA, después del accidente en el Gran Premio de Bahrein de 2020, hizo una profunda investigación analizando qué fue lo que sucedió exactamente. Durante la primera vuelta del Gran Premio de Bahrein, el coche de Grosjean iba a 241 km/h cuando perdió el control en la salida de la curva 3, tras el contacto de su rueda trasera derecha con la rueda delantera izquierda de Daniel Kvyat, mientras Romain Grosjean intentaba pasar del lado izquierdo de la pista al lado derecho. El piloto francés no vio a Kvyat y hubo contacto entre los dos coches. Kvyat pudo controlar el coche y no tuvo mayores problemas. Sin embargo, el coche de Grosjean, por culpa del impacto, tenía la parte trasera del coche levantada. Sin embargo, el coche se quedó en una dirección muy mala. Iba a una velocidad de 120 Ahí perdió todo, ahí perdió km/h la curva y y se estaba fue ya. apuntando hacia el guardarraíl con un ángulo de 29 grados. Y en el momento del impacto se llegaron a alcanzar fuerzas G de hasta 67 G. Una absoluta barbaridad. 67 Gs. Para que tengamos una referencia, en las películas de Maverick, para salir de las zonas de peligro lo hacen a 10 Gs. Y ya al 10 Gs ya los pueden hasta desmayar. Se convirtió en una bola de fuego instantáneamente. El raíl central del guardarraíl presentó un fallo, mientras que el superior e inferior tuvieron muchísima deformación. Por tanto, lo que hizo el coche fue penetrar en la barrera. El coche sufrió numerosos daños durante el impacto y se separó la parte de la célula de supervivencia, que es donde está el piloto, de la parte del tren motriz. Y una posterior inspección del tanque de combustible reveló que se desprendió del lado izquierdo del chasis y la conexión del suministro de combustible. Ay, doctor. con el motor se Estuvo rompió fuerte. en la vejiga de seguridad del tanque de combustible. Extintor en la zona de No, arriba, qué bárbaro. Que en esos casos 11 segundos es un mundo. En un accidente como esos, pues es mucho tiempo, te refieres. Es un chorro de tiempo, ¿no? Digo, para alguien que chocó así, que está envuelto en llamas, 11 no. segundos es un montón. No, olvídate, claro, por Digo, gracias a Dios No, no él se había salió mucho entendido. antes, ¿no? Sí, Pero claro. es un montón de tiempo. Digo, entiendo que pensar en menos, de modo que tengas un... No. En cada
cada curva alguien, ¿no? Sí, claro. Digo, entiendo que sí está rápido, pero aún así es mucho tiempo. Pero lo más importante, estaba vivo. Rápidamente se lo llevaron al centro médico del circuito para posteriormente trasladarlo a un hospital cercano. Que eso es un milagro, man. No, totalmente. Oye, pero fíjate, algo muy interesante es, al final del día, eso sucede por un accidente pareciera circunstancial. No había intención, seguramente ninguno buscaba chocar, obviamente. No, claro, en principio esa es la idea, no chocar para que te mantengas en la carrera, ¿no? Exacto, O sea, ¿no? quien sale a una carrera para golpear al otro, pues más bien, o sea, creo que no es el principio de... Exacto, ¿no? Y fíjate, eso es muy interesante porque justamente mucha gente al momento de contratar los seguros, cuando lo quieren cotizar, lo primero que te dicen es, oye, pero es que yo normalmente no choco, yo manejo con mucho cuidado. Pues No, sí, y puede ser todos, que sí, claro. Todos manejamos Sí. con cuidado, Sí. seguramente, ¿no? No hay quien diga, yo soy bien imprudente y por eso quiero asegurar. Exacto, ¿no? Pero la verdad es que por muy cuidadosos que seamos nosotros al volante, Claro. no estamos exentos Sí. de alguien que se cierra como aquí, o sea, alguien por que eso. hace algo Claro. y nos acaba chocando. Totalmente. Digo, yo entiendo que aquí se iban a 240 kilómetros por hora y por eso sucedió eso, ¿no? Pero nos puede pasar yendo a 70, 80, que es una velocidad de ciudad. Ujú. Chocar a 80 por hora sí puede ser un Es un golpe buen también golpe. fuerte también. Y por eso es muy importante recordar la importancia de estar asegurados. Así es. No solamente por el auto. El auto, mi papá dice, a final de día pues, es fierro y plástico. Eso en algún momento lo vas a compensar. Pero tener el soporte para una atención médica que te pueda ayudar en eso es lo que no tiene precio. Y fíjate que algo que también luego se nos olvida, que creo que es básico, es el cinturón de seguridad. Ah, claro. Yo hasta la fecha todavía veo gente que no se pone el cinturón y digo, pero ¿por? O sea, y a esas alturas ya todo mundo debería traerlo Sí. por default, ¿no? Te subes y luego tu cinturón y vamos. Sí, la verdad es que sí. Independientemente de que digas, es que manejo despacio, sí, pero a lo mejor alguien, como aquí, ¿no? Te cruzas, no sé, la velocidad, chocas contra un muro o algo, Sí. o contra alguien que venía más rápido, no sé, todo pasa así. Y la verdad es que en un accidente de muchas condiciones, porque uno pensaría, bueno, solamente en choques de frente me sirve el cinturón. No, No. en golpes laterales también, ya ni hablar de si el auto se voltea. O sea, son mucho el tipo de accidentes en el que tener puesto el cinturón o no, literalmente puede ser la diferencia entre vivir o no hacerlo. Totalmente. Puede ser la diferencia. Sí, no, definitivo. Y honestamente creo que el dudar en cuanto al seguro del auto, que ya hay más cultura, pero todavía falta mucho por entender lo importante que es tener un seguro de auto. En México hemos avanzado, aunque aún tenemos tarea, estadísticamente hablando, 2 de cada 3 autos aún no están asegurados. Entonces, si tú eres uno de esos 2 de 3, No, amigo, asegúrate, búscate un agente de ADEC, de EXE, te van a conseguir una gran cobertura a un excelente precio. Oye, y si te gusta además la velocidad como la Fórmula 1, que le gusta pisarle, pues con mayor razón. Oye, sí, porque además, digo, ya pasando ese tema, en el caso de un accidente como estos, digo, en un tema de calle, porque no somos conductores, aunque yo me sienta checo a veces, pero creo que sea a distancia, doctor, hay diferencia. Checo o chueco, porque pues a veces Bueno, checo de repente medio es que camino, así. manejas como Chueco Pérez. Y digo que Checo es uno, pero a veces manejamos como el Chueco Como Pérez. Checo Pérez. Te anda cerrando ahí en las avenidas, ¿qué pasó? Oye, como pero- las señoras que nada más empiezan a hacer así. Pero en un ¿sabes? accidente como esos, la buena noticia es que está cubierto por el seguro, ¿no? Sí, claro. O sea, tú puedes decir, oye, pues yo venía manejando sin problema y de al lado se me cerró, no se frenó y pues, accidentalmente nos pegamos. El seguro llega y te va a cubrir. Y si la otra persona también tiene seguro, es muy probable que tú incluso tu seguro quede cubierto sin que pagues siquiera deducible, te lo va a pagar la otra aseguradora. Claro, por supuesto. Ajá, entonces esa es la buena noticia, que cosas como estas están cubiertas, porque además aquí vemos que tuvo daños el auto. Obviamente él requirió asistencia médica, por lo que escuchamos, ¿no? No, bueno, los gastos directo médicos al están hospital. cubiertos también. Exacto. Es más, tú hablas al momento de reportar y lo primero que te pregunta la cabina es, ¿está usted bien? Exacto. Y desde ahí tú puedes decir, oye, acabo de chocar, me siento mal, mándame una ambulancia. Y va a llegar la ambulancia seguramente incluso antes que el ajustador, para que te puedan ir dando las Atendiendo. primeras atenciones. Si eso requiere atención urgente, te van a llevar al hospital y el ajustador te alcanzará en el hospital para levantar tu reporte, saber qué pasó, ver de qué hay que hacernos responsables, todo eso. Claro. Y además también vemos que le pegó a la barda.
En el caso de nosotros, conductores normales de ciudad, cuando nos vamos a una barda, le estamos pegando a las vías generales de comunicación. Y normalmente esos accidentes, hay que pagar ese daño, ¿no? Hay que pagarlo y el gobierno te lo va a cobrar como nuevo. O sea, si tumbas un poste, por ejemplo, la luz. Que también pasa, Pasa. La comisión te va a cobrar el poste a 100,000 pesos. Digo, no sé, te los va a cobrar como si fueran nuevos, si fueran de oro, man. Sí, y de primer mundo además, ¿verdad? Aunque sea de cuarto. Y como es daño contra la nación, no hay forma de, pues es que no tengo lana. Sí, o sea, estás metido en un problemón. Entonces tú puedes estar en el hospital acostado con una deuda enorme porque te llevaste un poste, la comisión te va a decir algo. Y dices, ya no salgo del hospital. Los gobiernos te pueden decir algo porque te llevaste un pedazo de banqueta, te llevaste una barda. O sea, puede ser un tema gordo porque el de al lado se me cerró. Sí, claro. Entonces, por más que le digas a la autoridad, es que el de al lado se me cerró, sí, ¿verdad? Qué mala suerte. Para usted, nosotros vamos a cobrar. Exacto. Y en el hospital ya está, entonces pues no hay nada que hacerle, ¿no? Entonces, eso nos recuerda la importancia de sí estar asegurados porque el seguro paga todo eso, doctor. Entonces paga el golpe a la barda. Sí. Como en este caso, también acá, donde Exacto. chocamos en la calle, paga barda, postes, Sí. banquetas, hospitalización. Hospitalización También, está pagado. hay una suma asegurada topada, digamos, ¿no? Hay, Sí. hay una cantidad específica. Normalmente, ¿cuánto es lo que hay en cobertura en gastos médicos? Normalmente las aseguradoras salen en sus primeras cotizaciones con 50,000 por persona. Ok, si va 50,000, quiere decir que son 5. Son 250,000 pesos. Ok, si va una sola persona, Se puede usar esos 250. hasta ahí. Ya Y- pasado eso. Pero se puede subir la suma asegurada. Se puede subir, dependiendo la aseguradora, alguna te deja subirlo a 100,000 por pasajero, otras a 150,000 por pasajero, para que tú tengas una cobertura con la que te sientas más cómodo. O sea, en lugar de 250 puedes subir a 500, 500. 750. Eso tiene que ser a la hora de contratar, me imagino. Sí, cuando tú hablas con tu agente de seguros, él te va a presentar una cotización y ahí viene perfectamente detallada la suma asegurada de cada cobertura. Oye, y a ver, porque yo creo que esta es una duda que muchos pueden tener. ¿Qué tan caro se convierte aumentar la parte de gasto médico? Uy, es súper. La RC y gastos médicos son las partes más baratas de la O póliza. sea, la parte de responsabilidad civil, que la conocemos como RC, y gastos médicos, Doctor, tiene usted razón. es la parte Por más... eso, por eso es mi general manager. Ya entendí. ¿Ya ven por qué es mi general manager, amigos? Amigos, es la parte más económica, ¿no? ¿Sí es correcto? De la prima. O sea, la prima total de la póliza pues, lleva, digamos, varias coberturas, que es daños materiales. Sí, normalmente el 50% de la cobertura aproximadamente, tal vez un poquito más, En costo. va a ir del costo del seguro. Está dividido entre robo total y daños materiales. Ahí es Ok. donde está El la 50, gran mayoría. El 50%. Tal vez un poquito más en algunos autos, Ok. porque se toma mucho la experiencia de la marca. No es lo mismo asegurar, por ejemplo, un auto familiar, lentón, que sabes que acelera despacito, seguramente daños materiales, va a ser más barata que tener un coche, pues de esos que se los compran los que quieren hacer 100 de semáforo a semáforo. Claro, exacto. Entonces va a salir mucho Con las más velocidades cara aquí en la el cobertura. volante. Exacto, entonces va a salir mucho más caro porque tiene mucho que ver con la marca, de todo eso, ok. el modelo, pero normalmente en una póliza normalita, en un seguro normal, cerca del 50% está en esas dos coberturas y el resto está entre gastos médicos, defensa legal, responsabilidad civil y asistencia vial. Ahí está. Creo que es un buen dato, amigos, considerar que a lo mejor puedo aumentar la parte de gastos médicos, Sí. como en este caso, y tener más suma asegurada. Si tengo póliza de gastos médicos, bueno, dejo la normalita del auto y sé Sí. que tengo la otra. Exactamente. ¿No? Si no tengo seguro de gastos médicos, Sí, es importante subir. aprovechar y aumentarle la suma asegurada. Exacto. Creo que puede Porque funcionar. además a veces pensamos que un accidente de auto, pero ni pasó nada, no es tanto en gasto médico. Es muy engañoso en realidad. Sobre todo, por ejemplo, si tienes un golpe por detrás, Sí, los es esguinces muy y probable esto, que te ¿no? esguincen. El cuello y... Y muchos de esos esguinces van a necesitar, obviamente, la primera atención, que incluye una radiografía y la atención de un ortopedista y el cuello. Exacto. Ya de ahí, Collarín. súmale unos 3-4 mil pesos más o menos, ¿no? Es muy probable que después de unas par de semanas de collarín requieras rehabilitación y normalmente van a ser entre 10 y 20 sesiones de rehabilitación y cada sesión te puede costar entre 500 y 1,000 pesos promedio. Entonces ya se te pueden ir otros 20,000 pesos en rehabilitación, Claro, por más lo que supuesto. llevas, vas en 25 y eso sí es un golpe leve.
porque puede suceder que incluso requieras una operación, temas de esos, y ahí sí ya el costo se puede ir. Y en un golpe son más fuerte. Y hablamos de accidentes tranquilos. Claro. Si además, por ejemplo, es un golpe de frente, no traes tu cinturón de seguridad, Uy, no, olvídalo. vas a salir volando. Si traes bolsa de seguridad, gracias a Dios, pero si no traes, el copiloto va a llegar al cristal y se puede abrir la cabeza con el cristal. Claro. Y hablamos de un accidente, insisto, no es un accidente a 200 por hora, es un accidente a 70 por hora en una ciudad. Y aún así puede ser muy complicado, claro. Exacto. Entonces es importante pensar en eso, y la idea no es espantarlos, pero ojalá sí se espanten, para que los que no tienen seguro ya por fin se decidan a tenerlo, y los que tenemos uno, que revisemos que nuestras sumas sean las que nos pueden ayudar. Perfecto, no, pues bien, creo que estamos avanzando bastante bien. El muro, la hospitalización, etcétera, o sea, daños materiales a la nación, etcétera. Perfecto. Pues vamos al siguiente corto, Doctor, ¿te parece? Dirígenos, doctor, por favor. Verstappen en el British Grand Prix de 2021. Ese Verstappen, ya estaba chico con él, ¿no? El 21 ya estaban juntos. No, según yo, estuvieron desde el 22 o 23. ¿Ah, sí? Sí. Pensé que eran 3 años que estuvieron juntos. No, estuvieron dos o tres. Que para Checo fueron como 20 más o menos. Sí, ya sé. Bueno, pues vamos al siguiente entonces, amigos. Exacto. El hijo de Chesa, no se te va una, qué bárbaro. El Max, a ver, vamos a ver cómo estuvo. Otro choquecito. Creo que ese sí lo vi, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, claro. Oye, y esa es culpa del otro, ¿eh? Sí, claro, Porque venía, 100%. el otro venía bien. Bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Y es otra toma, ¿eh? Oye, es que aquí se aplica que uno pensó, ni modo que no frene, y ni modo que se me meta. Sí. Es que Max es bien atrabancado también, ¿eh? Sí, es súper atrabancado. Uy, pero ve la llanta, man. Sí. Se le quedó ahí, ¿verdad, la llanta? Sí. Me sonó conocido, aquí la traigo todavía, doctor. Se me quedó, doctor. ¿Viste que salieron pedazos del carro? Sí. A la gente, ¿ya viste? Sí. Digo, no se ve que haya algún daño, pero se están checando entre ellos si están bien. Porque sí brincó piezas del carro al público. O eso también puede ser peligroso porque es un proyectil y te puede... Sí puede ser peligroso. Sí, oye, hay una película anoche sale Destino Final, ¿no? Que sale una escena de carreras de autos. No me acuerdo, bicho, te quedó mal. César, ¿qué pasó? Anda disminuido, César, ¿eh? Oye, sí, que además digo, hablando de carreras y de nosotros como conductores, sí es un riesgo muy importante porque no estamos exentos de afectar personas, dice la ley del contrato, que estén pasando, en sus bienes o en sus personas, ¿no? Exacto. Y la verdad es que sí puede ser un tema muy importante de responsabilidad. Ahí es donde entra la cobertura de responsabilidad civil. Exactamente, ahí entra la responsabilidad civil. Que es muy importante tenerla. Un tema que para nosotros, los que nos dedicamos a los autos, es muy importante. Hasta hace como 15 años, más o menos, recordarás, Fred, cuando en un accidente de automóvil tú lamentablemente privabas de la vida a una persona, era una sola tarifa la que se pagaba, eran 100,000 pesos por persona. Y las aseguradoras normalmente salían con una suma asegurada para responsabilidad civil entre 500 y 750,000 pesos. Okay. Era como que el promedio que manejaba, dependiendo de la aseguradora. Promedio de mercado, digamos. Promedio de lo mercado. que traía, ¿no? 500 Lo podías subir 750. si lo pedías, pero si no lo pedías, lo menos que te daban era 500 o 750,000 pesos, ¿no? Porque decían, oye, estamos pensando en que tienes un accidente muy fuerte donde echas a perder un carro completo. Sí, claro. Y lamentablemente privas de la vida a alguien, ¿no? Entonces, esa suma asegurada era para la persona fallecida. Para los dos, los daños que ocasionabas a las personas o a los bienes. Bienes o personas o las dos cosas. O las dos cosas. Hace como 15 años se hizo una modificación a la Ley Federal del Trabajo, lo recordarás, doctor. Y en base a esa modificación que se hace a esta ley, se establece que la suma asegurada ya no es fija.
ya se toman en cuenta muchas cosas como la edad de la persona, su capacidad económica, dependientes económicos. Se toman en cuenta muchas cosas de tal forma que hoy, si tú privas a alguien de la vida, te puede costar hasta $1 millón la indemnización. O sea, ya se convierte en un tema importante. ¿1 millón es lo máximo que hay hoy día? Hoy día es lo más que te llegan a cobrar y lo determina la autoridad dependiendo de muchas circunstancias. Pues hacer un análisis, digamos, de la persona fallecida, su entorno, etcétera, y determinan el monto. Lo determina un juez, y una vez que lo determina el juez, estás obligado a indemnizar. Pero un juez puede decir 2 millones o puede decir 3 millones. Puede decirte hasta $1 millón de pesos. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe. Bueno, ese es un punto importante, ¿no? Saber que el tope máximo es $1 millón para todo el mundo, el tope máximo. El tope máximo por persona. Si en el accidente fallecen 2, 3, te pueden poner eso por persona, entonces pues tu deuda acaba siendo mucho más grande. O tu 2, 3 millones, suponiendo que lo ponen en el tope. Eso es de puros daños a las personas. Claro, ahora ahí hay que ver que si tienes una suma asegurada máxima de, ¿qué? ¿1 millón? Normalmente al día de hoy las aseguradoras no te venden menos, dependiendo de la aseguradora, pero lo menos que te venden son 3 millones. Está perfecto. Está perfecto. Creo que está bien. Y tú a partir de ahí puedes subir, dependiendo de la aseguradora, entre 5 y 7 millones es lo máximo que llegan a manejar. Porque además es muy difícil llegar a tener un evento más grande de eso, ¿no? Ahora, ahorita a lo mejor algunas personas deben estar pensando, híjole, ¿yo cuánto tengo? ¿No? Porque pues, tú contratas tu póliza y yo quiero pensar que no te pones a pensar, ¿y cuánto habré contratado de esta cobertura? Ya viene por default una cantidad. Y normalmente son 3 millones de pesos. Ok, entonces lo que seguramente tiene tu póliza, si lo estás escuchando, son 3 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo a la mitad del camino de la vigencia quiero aumentar? Eso es para algunas pólizas, porque fíjate, hay algo muy interesante. No para todas. También, no para todas. Bueno. Algunas salen con esos 3 millones que puedes utilizar para personas o bienes. Es indiferente. Una, otra o ambas. O ambas. Tú tienes 3 millones entre las dos para que repartas como sea necesario, ¿no? Correcto. Hay otras que separan las coberturas. Entonces te dicen, oye, yo te voy a dar, por ejemplo, 1 millón para bienes. O para cosas. O sea, no es un look, o sea, no es un... Algunas no. Ok. Algunas te dicen, oye, yo te voy a dar solo 1 millón para bienes. Y te voy a dar 2 millones para personas. Okay. Entonces, acabas teniendo, digamos, los mismos 3, sí, pero ya no son indiferentes. Ya entendí. Ya está topado. Claro. Aquí hasta 1 y hasta 2. Perfecto. Porque tú puedes, cuando tienes 3, a lo mejor te llevaste puestos 3 coches, claro, pero no mataste a nadie. Y ahí la clave es en los bienes, entonces, donde hay que utilizar esa cobertura. Exactamente, entonces es importante que tú revises tu póliza porque cada aseguradora diseñó de manera diferente su propia cobertura y entonces lo que tú sí puedes hacer es, oye, yo quisiera para bienes tener más suma asegurada. ¿Tú cuál crees que sería la ideal? ¿Que vengan ya en combinación o vengan separadas? Yo creo que lo ideal es que vengan combinadas y que sí tengamos entre 4 y 5. Yo también pienso lo mismo. Porque son coberturas baratas. Sí. Y vale la pena tener una cobertura suficiente porque además, fíjate, hoy el 95% de los autos en México valen menos de 1.100.000 pesos. El 95% de lo que circula. Pero quiere decir que tenemos un 5% de autos que valen más de eso. Entonces, tú pégale un auto, por ejemplo, tenemos un agente que tiene un auto que vale muchos millones. Un de esos rojitos. Exacto. Del cabalino rampante, ¿no? Exacto. Entonces, oye, este cuate no tuvo un accidente, pero él tuvo un accidente que le afectó una llanta y un rin, ¿no? Y nada más de esas dos cosas, de llanta y rin, el daño va en 180,000 pesos. Caray. Y es llanta y rin. Sí, claro. 190,000 pesos, nada más en esas dos. Llanta y rin. Entonces, eso significa que si hubieras sido tú el que le pegas, nada más por pegarle en la llanta. Sí, ¿y el rin? Olvídate de la puerta, sí, la llanta. Pero llanta y rin ya debes 190,000 pesos, ¿no? Entonces, hoy sí tenemos un número importante que aunque uno diga, solo es el 5, sí, pero el 5 ya califica. Claro, y aparte, ¿quién dice que tú no le vas a pegar a alguien de ese 5%? Sí, porque por ejemplo aquí en Guadalajara los ves. Tú vas en López Mateos, que es una avenida muy transitada, sí, y si te pasan coches que sabes que ese coche sí vale arriba del millón. Yo conforme voy acercando a la colonia del Richard, ahí es donde los empiezo a ver, y no, ahí sí, ya me voy más despacio. Es que tenemos talleres para repararlos. Los dueños vienen de por donde vive el friend.
Los dueños los llevan para allá y ahí ya les damos servicio, afinamos acá, ¿saben? Exacto. Y ya los regresamos para allá. Sí, no, doctor, pero ahí están. Pero ahí están. Claro. No, y sí, suena, digo, a veces no lo pensamos, amigos, pero de verdad, le puedes pegar un carro de esos y qué terror, ¿no? Sí. Oye, pero qué interesante conocer estas coberturas, amigos, chequen su póliza, ¿no? Sí, Revisen si sí. las tienen separadas, si las tienen en conjunto, si tienen que aumentar suma asegurada. Mi pregunta era también si a media vigencia se puede incrementar Es o buenísima no, pregunta esa. no sé, ¿no? Sí, en las pólizas de autos o los seguros de autos, tú le puedes hacer básicamente cualquier movimiento que tú quieras a tu seguro en el momento que quieras durante la vigencia. Ok. No está restringido a que los primeros días o que sea los últimos. Básicamente, la única que no puedes cambiar es la forma de pago. Y eso en algunas aseguradoras sí te lo permiten hacer. Digo, por su entendiendo sistema. que no lo puedes hacer pues, en el momento que chocas o... Bueno, o sea, sí, todo es previo a un accidente, sí, ¿no? digo, Una vez que sucede el accidente... Suena obvio, pero lo aclaramos porque pues, de repente Sí, vale. hay ideas, ¿no? Hay ideas. Hay gente creativa que lo quiere hacer después. Exacto. Pero sí, todo es previo a que suceda un accidente. Una vez que un accidente sucede, lo ideal es no hacer cambios a la póliza durante las siguientes semanas para no dar a pensar mal de que intentamos Claro. sorprender a la aseguradora. Después de que ya salga el auto, puedes hacer los cambios que quieras, porque una vez que tú haces un cambio en la póliza, esto es muy importante, el cambio es efectivo a partir de que se emite el endoso hacia adelante. Claro. Hacia atrás, nada. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, qué interesante ahorita que analizamos este choque, que salieron piezas del carro y hubo que checar si alguien no se había dañado, pues entender que hay esta cobertura de daños a terceros, ¿no? Exacto, y que estas personas que pensemos que salen un par de fragmentos y le pegan a alguien. Ojalá y no haya sido el caso, pero para efectos del ejemplo. Para efectos de ejemplo, si hubieran brincado un par de pedazos y le pegan a alguien y lo lastiman, lo que sea, esta persona se acerca pues, a la armadora, la dueña del auto, le dice, oye, tu choque desprendió una pieza, me pegó, Claro. y esta persona le va a pedir al ajustador, o en el caso nuestro le pedimos al ajustador, que le extienda un pase médico a las personas a las que les ocasionamos un daño, y la aseguradora se hará responsable de los gastos médicos. Ojo, y será responsable de todos, hasta la suma asegurada de la responsabilidad Sí. civil. Pero oye, si tienes que ir a consulta, si tienes que tomar rehabilitaciones, incluso si tienen que operarte, va a estar cubierto por la aseguradora. E incluso temas como cirugías estéticas. Por ejemplo, oye, Claro. es que fue una rajada aquí, ¿no? Ok, pues te va a operar un cirujano médico. Sí, un plástico, Pero un con cirujano plástico, ciertas sí. características, ahí te va a salir más caro. No puedes aprovechar, y si me pueden poner botox y la naricita, Exacto. pues eso seguramente no estará cubierto. Es que ya no respiro, entonces pues, me La desviaron el nariz. tabique. Es que me la deja acá de artista. Acá, y- sí, exactamente. y la boca bien Kardashian, eso seguramente pues no va a jalar, pero sí el cirujano plástico para que te deje pues, lo mejor que se pueda, Claro. y que no quede todo eso. Entonces sí, incluso atención médica, oye, a raíz del golpe se me cayeron los dientes, eso está cubierto para dejar tu dentadura como estaba previa al accidente, ¿no? Sí, ahora entender que hay cobertura, sí, pero también entender que hay un tope, ¿no? Eso es importante Sí. también entenderlo, ¿no? Si se gasta en la suma asegurada que tenía contratada el asegurado, hablando de un tercero, pues, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Porque si, oye, yo voy a cobrar, ¿no? Y el seguro te va a pagar, te dice, oye, aquí ya se agotó la suma asegurada de mi asegurado. Sí. Si siguen gastos, ahí ya vas directamente con el asegurado, ¿no? Supongo. ¿Cómo Exactamente, aplica ahí sí ya pues el asegurador que tiene que hacer frente a todo eso. Por eso es que siempre la recomendación, verifiquemos que nuestras sumas aseguradas sean las que Y las necesitaríamos. las más elevadas posibles que se pueda y que tu presupuesto te lo dé, inténtalo. O sea, si puedes estirar un poco tu presupuesto para tener mayor cobertura, pues es mejor. Exactamente, ¿no? Y no cometer el error de, oye, es que yo quería tal cobertura, pero como no me alcanzó, mejor ya no contrato nada. No, siempre es mejor tener Claro. algo de cobertura que no tener nada. Si a Totalmente. lo mejor si no nos alcanza para la más amplia que quisiéramos, contratar la que necesitamos, porque en caso de un accidente es muy diferente enfrentar con algo, y sobre todo en la responsabilidad civil, porque la responsabilidad civil sí puede traernos demandas, y Claro. es muy diferente el que tengas una empresa
experta en accidentes, que tiene abogados expertos, que ellos sean los que estén gestionando el perdón de la otra persona, que estén hablando con los jueces, que sean los que consiguen una fianza para que pasen a enfrentar procesos en libertad, a que tú tengas a medianoche, hijo, qué abogado, y pues, el que está fuera de delegación, que quién sabe quién es, y... Definitivamente te ahorras muchísimos problemas y en cuestión de gestión también y de apoyo, etcétera. No, definitivo. Con esto confirmamos la importancia, como dices tú, si no tienes la cobertura más amplia que se puede, pero sí tener una cobertura. Exactamente. Es correcto, amigos. Muy bien, oye, pues qué interesante. Y pues ya estaremos viendo entonces Fórmula 1. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se va a llamar? Fórmula 1. Así tal cual, ¿verdad? Con Brad Pitt. 1, sí. Él es el estelar. Y bueno, pues amigos, pues ahí nos estaremos viendo. Llévese su paquete de palomitas, el palomero. Sí. De los grandes acá, porque las películas pintan para bien. Exacto. Y ya son largas, man. Ya sé, caray. Oiga, pues temporada 4, episodio 4, espero que les haya gustado. Y pues nos estaremos viendo en el episodio 5 de esta temporada 4. Temporada 4, donde con mucho gusto les saludamos. Así es, muchas gracias. Al contrario, doctor. Un gusto, friend, siempre. Aquí estaremos igualmente. Nos da mucho gusto verles, Así mandarles es. un fuerte abrazo y vernos el siguiente capítulo. Síganos en todas nuestras redes. Muchos saludos.